Antes de abordar la sustancia de lo que ha venido a ser conocido como teología de la última generación y los problemas que la rodean, debemos reconocer y admitir lo que es descrito durante mucho tiempo en mis reuniones en varios temas como el genio del adventismo del séptimo día. Ese genio es la capacidad de reunir y descubrir el consenso de los escritos inspirados sobre cualquier tema bíblico. Hay una razón, porque aquellos que han tenido más éxito en llegar al mundo fuera del adventismo con nuestro mensaje son la mayor parte del tiempo los más entusiastas y articulados en la definición de problemas dentro de la denominación, porque la verdadera apologética adventista del séptimo día y el evangelismo son gemelos siameses que van juntos y no pueden existir sin el otro. Cuando ciertas personas quieren hacernos creer que la misión fuera de la iglesia es más importante que defender la fe dentro de la iglesia, no saben de lo que están hablando. Esta idea de que los defensores de la fe dentro de la iglesia tienden a verse solo el ombligo, solo a sí mismos, es uno de los más absurdos mitos en el adventismo contemporáneo. He conocido a muy pocas personas así, porque ganar almas fuera de la iglesia y promover el avivamiento y la reforma dentro de la iglesia van de la mano. Y la razón por qué, como vamos a ver, es porque la forma en que mostramos la armonía de la Biblia al dar estudios a los no adventistas en el contexto del evangelismo es exactamente la forma en que mostramos la armonía de los escritos inspirados al abordar las controversias internas de la Iglesia. De ahí el valor de libros como Estudiando Juntos, de Mark Finley, y Respuestas a las Objeciones, de F. D. Nichol. Esta piedra angular del estudio bíblico adventista no es negociable, ya que consideramos las afirmaciones de la teología de la última generación junto con las afirmaciones de sus críticos. La unidad de la Biblia es el primer tema que tenemos que considerar y todos conocemos este pasaje. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 15 y 16. Pablo está dirigiéndose aquí a su joven protegido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Ahora, lo que es significativo acerca de este pasaje no es solo su afirmación de la unidad de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, sino también la afirmación de que la doctrina de Pablo de la salvación por la fe en Jesús, que se encuentra en el corazón de lo que llamamos teología de la última generación, es de hecho no algo que haya sido inventado por los escritores del Nuevo Testamento. Comenzó con el Antiguo Testamento. Después de todo, esas fueron las únicas escrituras que a Timoteo se le pudo haber enseñado desde su niñez. No se puede afirmar con suficiente frecuencia que los adventistas del séptimo día no son cristianos del Antiguo Testamento. Los adventistas del séptimo día no son cristianos del Nuevo Testamento. Los adventistas no son cristianos paulinos. Los adventistas del séptimo día no son cristianos juaninos. Los adventistas del séptimo día son cristianos bíblicos. Ahora tenemos que considerar paso a paso el caso de la Biblia para su carácter autoexplicativo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 al 21 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora pasemos a 1 Corintios capítulo 2 y mira los versículos 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las pueden comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo inspira debe entenderse en comparación con sí mismo. Y el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 9 y 10, explica esto un poco más. ¿A quién, pregunta el profeta, enseñará conocimiento o a quién hará entender doctrina? ¿A los que recién han sido destetados? ¿A los que recién han sido quitados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Hermanos y hermanas, como cualquier evangelista o obrero bíblico sabe, así es como los adventistas del séptimo día presentan todas sus enseñanzas de la Biblia. Sobre cada tema vamos al Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. No damos a ninguna de estas partes de la Biblia más o menos autoridad que a la otra. Ahora, los críticos han descrito a menudo este acercamiento a las Escrituras, así como a los escritos de Ellen White, de la que vamos a hablar en un par de presentaciones más adelante. Algunos han llamado a esto el método de prueba de texto. Pero de lo que realmente estamos hablando es del método de autointerpretación de la propia Biblia. Ninguno de nosotros está diciendo, por favor, no me malinterprete, que no deberíamos mirar el contexto de pasajes inspirados cuando los estudiamos, pero tenemos que considerar lo que la Biblia dice sobre sí misma y cómo la Biblia presenta una imagen consistente a lo largo de sus páginas de la verdad divina. Aquí, mis amigos, es donde el estudio popular evangélico de la Biblia y el clásico estudio bíblico adventista del séptimo día se separan. Escucha el Dr. Edward J. Carnell en su libro de hace algunos años titulado El caso de la teología ortodoxa. Esta fue, por cierto, la metodología que a principios de la década de 1980 fue utilizada por Robert Brinsmith cuando intentaba convencer a los adventistas que el sábado del séptimo día ya no era obligatorio. Aquí está lo que el Dr. Carnell da como sus dos reglas para el estudio de la Biblia. Número 1. El Nuevo Testamento debe interpretar al Antiguo. Y cuando dice interpretar, quiere decir reemplazar. Número 2. Las epístolas del Nuevo Testamento deben interpretar los evangelios. Y por supuesto, cuando habla de las epístolas, realmente solo está hablando de las epístolas de Pablo. Ciertamente no está hablando de las epístolas de Juan o Pedro, y definitivamente no está hablando de Santiago. Porque si juntas todos estos materiales bíblicos, no puedes evitar el ser un adventista del séptimo día. Ahora escucha la siguiente declaración del Dr. Harold Lindsell en la Biblia del Estudio Harper con respecto a el versículo con el que todos estamos familiarizados, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, que por supuesto trata sobre el estado del hombre en la muerte. Esto es lo que dice el Dr. Lindsell sobre este texto y observe cómo elude lo que la Escritura está enseñando. De este versículo, algunos han aducido el dogma del sueño del alma de los muertos hasta la resurrección. La doctrina del sueño del alma no es bíblica. Es bastante claro que no ha estudiado la Biblia con mucho cuidado. El problema se resuelve cuando se comprende que la Biblia es un libro de revelación progresiva.
Y amigos, siempre que escuches ese término ten cuidado, porque la mayoría de las veces lo que significa es contradicción. El Antiguo Testamento no tiene la doctrina bíblica completa del estado intermedio después de la muerte. Y encontramos una declaración similar en el libro de 1984 del Dr. Robert Murray, Muerte y el Más Allá, en el que intenta defender la visión evangélica popular del estado de los muertos frente a las posiciones sostenidas por tales como Adventistas del Séptimo Día y Testigos de Jehová y otros. Dice en este libro, La muerte y el más allá. Ellos, estos son los adventistas y otros, no ven ningún progreso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sino allanan la distinción entre los testamentos. En lugar de dar prioridad a la claridad del Nuevo Testamento, se sienten más seguros quedándose con la visión borrosa que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahora amigos, este mismo enfoque para comprender la Biblia ha encontrado su camino en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esta es la razón por la que tenemos las controversias teológicas sobre la salvación y la perfección y la naturaleza humana de Cristo y temas relacionados que tenemos entre nosotros. Antes de 1950, estas controversias entre nosotros no existían, y eso es porque antes de 1950 usamos el enfoque autointerpretativo comprensivo de la Biblia al estudiar teología. Algunas personas van a decir ahora, espera un minuto, Pastor Kevin, no discutimos sobre la justificación por la fe antes de la década de 1950. ¿Qué pasa con la gente de 1888? Ningún tema que se discutió en 1888 tiene ninguna conexión directa con los temas sobre los que estamos divididos ahora. Nadie en 1888 creía en el pecado original. Nadie en 1888 creía en la naturaleza humana de Cristo anterior a la caída. Nadie en 1888 creía que la salvación se logró solo por justificación. Nadie en 1888 creía que la justificación era solo declarativa y para nada transformadora. Y más definitivamente nadie creía en 1888 que era imposible, incluso a través del poder del cielo, vivir una vida libre de pecado aquí en esta tierra. Las controversias en 1888 fueron muy diferentes y han sido diferentes hasta la década de 1950 y el fiasco de preguntas sobre doctrina. Y probablemente nadie articuló este enfoque evangélico para el estudio de la Biblia mejor que el difunto Desmond Ford en la conferencia de Palmdale en 1976. Aquí estaban los pasos que describió el Dr. Ford para entender lo que la Biblia supuestamente enseña sobre la justificación por la fe. Veámoslos. Número 1. Pablo es el teólogo del Nuevo Testamento. Solo él. Esto es lo que Ford está diciendo. Presenta un análisis del plan de la salvación. Asombroso, ¿quieres decir que Jesús pasó una noche entera con Nicodemo y no se molestó en decirle cómo ser salvo? Número 2. El único libro de Pablo que explica sistemáticamente la justificación por la fe es Romanos. Número 3. La parte en Romanos que contiene esta presentación sistemática es Romanos 3:21 al 5:21. Aunque obviamente los capítulos anteriores y siguientes están relacionados con esta discusión central. Lo que deseamos enfatizar es que es aquí, dice Ford, que debemos encontrar la naturaleza básica de la justificación por la fe. Si lo que creemos no está aquí, tenemos que volver a pensar. Ahora, ¿qué le da el derecho a elevar algunos capítulos de un pequeño libro sobre el resto de la Biblia? Pero así es como se le ocurrió el Evangelio que ha dividido la Iglesia Adventista del Séptimo Día tan profundamente. Aquí hay otra declaración que Ford hizo en un simposio sobre la justificación por la fe al que asistí como estudiante de teología de primer año. Algunos de ustedes pueden adivinar que fue probablemente hace pocos años.
Esto es lo que dice en este papel que nos presentó. ¿Dónde encontramos la palabra definitiva sobre el Evangelio? Ciertamente no fuera de las Escrituras. ¿Y dónde en las Escrituras? Ni siquiera en los Evangelios. Piensa en eso. Ni siquiera en los Evangelios, que fueron escritos como suplemento a las epístolas. La cruz tuvo que ser soportada antes que pudiera explicarse. ¿Quién dice? Esto es totalmente fabricación humana, sin ninguna autoridad bíblica. Bien, en un libro que él y su esposa escribieron juntos después de que él fue removido del ministerio adventista, el libro se tituló La crisis adventista de identidad espiritual, publicado en 1982. Ford hace esta declaración: Pablo fue el más grande predicador del Evangelio que alguna vez haya habido. Tú dirás, ¿qué hay de Jesús? Mis amigos, Jesús vino a hacer la expiación, no a explicarla. Ahora, no podemos exagerar este punto, hermanos y hermanas, porque todos los ataques a la teología de la última generación, todos los sitios web antiadventistas que ves por ahí, todos basan sus argumentos contra nuestra fe en estos fundamentos y principios que Ford y otros han articulado, ya sea dentro o fuera de la iglesia adventista. Sin embargo, estas son las personas que dicen que los adventistas del séptimo día rechazan la Biblia. Estas son las personas que dicen que basamos nuestra teología en Ellen White y no en la Biblia. Lo que no te dicen es lo poco de la Biblia que toman en consideración. Un autor, en uno de los libros recientes que ataca la teología de la última generación, hace una declaración muy similar a la de Desmond Ford. Dice: Romanos es la suma y la corona del Evangelio paulino, y es posiblemente la obra más importante de la teología cristiana alguna vez escrita. Allí vamos de nuevo, elevando una parte de la Biblia sobre el resto. Así es como dejas la iglesia adventista. 3 veces, escucha atentamente, en este mismo libro, la insistencia Ford Brinsmith de que la justificación por la fe en los escritos de Pablo está restringida a la justificación, y voy a hablar de eso mañana por la tarde, está casi aprobada. Otro autor contemporáneo que escribe en contra de la teología de la última generación afirma que Desmond Ford hizo un servicio a la denominación destacando el hecho de que la justicia por la fe en el Nuevo Testamento está restringida a lo que Pablo llama justificación por la fe y no incluyó la santificación. Hermanos y hermanas, vamos a ver mañana que eso es mentira. Si desea un estudio de profundidad de esta afirmación de que solo justicia por la fe es supuestamente justificación sola, lea un artículo que escribí en mi sitio web advindicate.com que se titula El alcance bíblico de la justicia por la fe. Puedes buscarlo en Google y el nombre Kevin Paulson y lo encontrarás. En otras palabras, mis amigos, la cuestión de la Biblia siendo su propio intérprete y ser consultada exhaustivamente cuando establecemos doctrina, se encuentra en el corazón del actual debate adventista sobre la teología de la última generación. Elena White hace eco y elabora sobre el principio de la autointerpretación de la Biblia, en declaraciones como las siguientes: Fundamentos de la Educación Cristiana, páginas 187 a 188. Ella dice: la Biblia es su propio expositor. Un pasaje demostrará ser una llave que abrirá otros pasajes. Vimos eso anoche con el discurso de apertura del pastor Bohr. Y de esta manera se arrojará luz sobre el significado oculto de la palabra. Al comparar diferentes textos que tratan sobre el mismo tema, viendo su relación en todos los lados, el verdadero significado de las Escrituras se hará evidente.
Muchos piensan que deben consultar comentarios sobre las Escrituras para entender el significado de la palabra de Dios, y no tomaremos la posición, escucha cuán equilibrada es Elena G. de White, y no tomaremos la posición de que los comentarios no deberían ser estudiados, pero se necesitará mucho discernimiento para descubrir la verdad de Dios bajo la masa de las palabras de los hombres. Déjame decir en este punto que uno de los más grandes peligros en el estudio de los temas que vamos a considerar durante este simposio se basa en comentaristas no inspirados para explicar la Biblia. Y cuando lees los libros que se han publicado recientemente escritos contra la teología de la última generación, están repletos de comentarios no inspirados, particularmente en puntos fundamentales en los que intentan establecer su posición. Eso siempre es peligroso. Cuando confías en autores sin inspiración para explicar la inspiración, puedes garantizar bastante bien que estás escuchando el error. La Educación Cristiana, página 234. La Biblia es su propia expositora. Se ha de comparar un pasaje con otro. El alumno debe considerar la palabra como un todo y ver la relación de sus partes. Debe adquirir conocimiento de su gran tema central, el propósito original de Dios para el mundo, el despertar de la gran controversia y de la obra de la redención. Debe comprender la naturaleza de los dos principios que contienden por la supremacía y debe aprender a seguir sus manifestaciones a través de los anales de la historia y la profecía hasta la gran consumación. De Nuestra elevada vocación, página 209, Elena de White dice: la Biblia es su propio intérprete. Con hermosa sencillez, una parte se relaciona con la verdad de otra parte, hasta que toda la Biblia constituye un todo armonioso. La luz procede de un texto para iluminar alguna porción de la palabra que parecía más oscura. El volumen 8 de los Testimonios, página 169, dice muy claramente: la Escritura es la clave que abre la Escritura. De Loma Linda Messages, página 55. Deje que la Biblia explique sus propias declaraciones. Acéptela tal como se lee, sin torcer las palabras para adaptarlas a las ideas humanas. Volumen 5 de los Testimonios, página 159. Dios espera más de sus seguidores de lo que muchos piensan. De eso es de lo que vamos a hablar esta semana. A menos que querramos edificar nuestra esperanza de alcanzar el cielo sobre un cimiento falso, hemos de aceptar la Biblia tal como está escrita y creer que el Señor quiere decir lo que dice. Dios nos da su gracia para que podamos llevar a cabo todo lo que Él requiere de nosotros. Y de eso se trata toda la controversia de la perfección, amigos. No nos mandará a hacer nada que no nos da el poder de ejecutar. Volumen 21 de Manuscritos Liberados, página 346. Cuando los que profesan creer en la verdad presente entren en razón. ¿Y cuánto necesitamos que eso suceda ahora? Cuando acepten la palabra del Dios viviente tal como se lee y no traten de alterar las Escrituras, entonces edificarán su casa sobre la roca eterna, Cristo Jesús. Tenemos tantos entre nosotros que están confiando en eruditos para explicarnos la Biblia. Y esto es siempre tan peligroso que vamos a estar lidiando con esto a lo largo de esta serie de encuentros. Los críticos de la teología de la última generación basan sus argumentos en eruditos en lugar del consejo escrito de Dios. Al menos esa es su principal fuente de autoridad. Y cuando citan del consejo escrito de Dios, la mayor parte del tiempo lo sacan de contexto. Y vamos a demostrar eso también. Cuente todas las citas académicas que ve, por ejemplo, en algunos de estos nuevos libros que se han escrito contra la teología de la última generación y sabrás a lo que me refiero. La Biblia nos advierte contra esto en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová:
Maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta de Jehová. En las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11 versículo 25, Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. No tenemos que ser eruditos para entender lo que dice la palabra de Dios. El conflicto de los siglos, página 595, ni las opiniones de los sabios. Y necesitamos sabios. Tú sabes que la mayoría de los que estamos presentando en este simposio tenemos títulos después de nuestros nombres. Pero eso no nos da autoridad sobre la palabra escrita. Tenemos que ser probados por lo que dice la palabra escrita. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Así que si alguien dice, bueno, todos los profesores del seminario están unidos en este punto, o algún otro grupo de eruditos, gente unida, todo lo que importa es lo que el consejo escrito de Dios dice. Vayamos a El Camino a Cristo, página 89. Elena de White dice, la Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito, al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, y nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. No debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Santas Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Del devocional Desde el Corazón, página 297. Cuando surgen errores y se enseñan como verdad bíblica, aquellos que tienen una conexión con Cristo no confiarán en lo que dice el ministro. Y eso incluye a los ministros que estaremos escuchando en los próximos días. No confíe en nosotros. Sigue el principio de los nobles bereanos. Dice, pero como los nobles bereanos escudriñarán las escrituras a diario para ver si estas cosas son así. Y por cierto, esa es una de las razones por las que todas estas presentaciones que vas a escuchar en este simposio van a ser colocadas después en el sitio web de Secrets to Unsealed, para que pueda descargarlos como folletos y reúnase con sus amigos para estudios bíblicos o estudios en su hogar o reuniones de oración en su iglesia local. Y puedes revisar la evidencia y averiguar si representa fielmente el consejo escrito de Dios o no. Aquí hay una de mis favoritas, del volumen 7 de los Testimonios, página 71. Una frase de la Escritura. Un amigo mío llama a esto el principio de una sola frase. Una frase de la Escritura tiene más valor que 10.000 ideas o argumentos humanos. Ahora, vamos a ver otro gran problema, y ese es el problema de la teología impulsada por la experiencia. Esto es tan peligroso, amigos, pero mucha gente, incluidos los autores de algunos de estos libros que atacan la teología de la última generación, están confiando en la experiencia como su autoridad. Pero ¿saben qué? No podemos confiar en el testimonio experiencial de alguien, porque no sabemos todo el equipaje que puede estar delante, detrás, por debajo o por encima de ese tipo de declaraciones. La Biblia nos dice en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 39, porque solo tú conoces el corazón de todo hombre. ¿Escuchaste eso? Solo Dios conoce el corazón humano. Y cuando alguien dice, bueno, probé esa teología y no funcionó para mí, tú y yo no podemos entender por qué sucedió eso. No sabemos, por ejemplo, cuánto equipaje personal, cuántos conceptos erróneos, cuántos pecados acariciados, y nadie quiere hablar de eso. Pueden acechar en las sombras de ese tipo de testimonio.
Por eso, la teología impulsada por la experiencia es tan peligrosa. Elena de White habla de esto, ¿sabes? Judas y el joven rico habrían dicho que la teología de Jesús no funcionó para ellos. Escucha lo que dice Ellen White en volumen 3 de los Testimonios, página 81. Pueden presentarse los hechos más simples y colocarse ante la mente las verdades más claras, respaldadas por la palabra de Dios, pero el oído y el corazón están cerrados, y el argumento supremamente convincente es mi experiencia. Algunos dirán, el Señor me ha bendecido al creer y a hacer como lo he hecho. Por lo tanto, no puedo estar equivocado. Se aferran a mi experiencia y rechazan las verdades más elevadoras y santificadoras de la Biblia a causa de lo que a ellos les agrada llamar experiencia. De Consejos sobre la Salud, página 107, Elena de White dice que Eva fue seducida por la serpiente y creyó que Dios no actuaría con ellos como había dicho. Ella comió y creyendo que experimentaría una sensación de vida nueva y más exaltada, llevó el fruto a su esposo. La serpiente había dicho que no morirían. Y Eva no sintió ningún malestar al comer la fruta, nada que pudiera considerar como muerte. Al contrario, experimentó una sensación agradable, lo cual imaginó ser lo que los ángeles sentían. Aunque la experiencia de Eva era contraria al mandato explícito de Jehová, Adán mismo fue seducido por ella. En la página 108 del mismo libro, escuche esta advertencia y vea si esto no suena como algunas de las experiencias que tú puedes haber tenido. Hay hombres y mujeres que seguirán sus propias inclinaciones aún frente a las más claras órdenes de Dios y luego se atreverán a orar sobre el asunto pidiéndole a Dios que les permita continuar en dirección contraria a su voluntad. ¿Recuerdas a alguien en la Biblia que intentó eso? Su nombre era Balaam. No terminó muy bien, ¿verdad? Satanás se acerca a tales personas, tal como lo hizo con Eva en el Edén, y ejerce su influencia sobre ellas. Porque experimentan ciertas emociones, estas personas creen estar teniendo una maravillosa experiencia con Dios. Pero una experiencia verdadera estará en armonía con las leyes naturales y divinas. La experiencia falsa es contraria a las leyes de la vida y los preceptos de Jehová. Y amigos, si van a estos nuevos libros que se han escrito contra la teología de la última generación, y yo conozco a estos autores personalmente, mis amigos, y los amo como hermanos en Cristo, y hermanas también, pero dependen en gran medida de su propia experiencia para definir lo que las Escrituras y el espíritu de profecía están enseñando. Me di cuenta de que esas declaraciones no aparecen en las notas que se imprimieron. Esperaba que aparecieran en las diapositivas de esta presentación. Parece que no están en mis notas aquí, así que no puedo leerlas. Espero que estén en los folletos que pondremos a disposición porque yo quiero que la gente vea cómo los académicos, líderes y los líderes de opinión entre nosotros confían en su experiencia como su autoridad. Y esto es muy peligroso. Hablan sobre cómo no tenían la seguridad de la salvación cuando creyeron en la teología de la última generación. Hablan de cómo ellos solían creer que la santificación era necesaria para poder ganar la aceptación de Dios. Y ahora supuestamente han experimentado la maravillosa revelación de que todo lo que necesitan es justificación para pasar el juicio de Dios. Amigos, eso es una herejía, si alguna vez hubo una. Y se basa en la experiencia de las personas en lugar de en la palabra escrita. Se están distribuyendo libros a nuestros ministros que enseñan este error, que hablan de cómo la gente solía ser perfecta. Entonces, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando tan fuerte? Cuando usas la experiencia como tu autoridad, aquí es donde radica el problema.
Y no digo que la gente no haya tenido malas experiencias con doctrinas correctas. Tenemos que admitir que esto ha sucedido. Tenemos que admitir que hay momentos en que estas gloriosas verdades no se han presentado de la hermosa manera que la inspiración las presenta. Debemos conceder eso, pero eso no significa que ya no son la verdad. El hecho de que conoces a un observador del sábado que moleste a sus hijos no significa que el séptimo día no es ya el sábado de nuestro Señor, de nuestro Dios. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, incluso si la gente pueda tergiversarla. Incluso si fuiste criado en un hogar demasiado rígido, donde fuiste forzado como castigo a leer el libro Mensajes para los Jóvenes durante 3 horas. Quiero decir, no sé qué tienen los padres que hacen cosas estúpidas como esa, pero eso no significa que el libro Mensajes para los Jóvenes ya no es verdad. Necesitamos apoyarnos en el consejo escrito de Dios solamente, no en la experiencia, no en las ideas de alguien, no en nuestro pastor o maestro bíblico favorito. Nada de eso es confiable cuando se trata de la palabra de Dios. Nuestra autoridad suprema sobre la opinión humana, cultura humana, la erudición humana y la experiencia humana debe ser el consejo escrito de Dios. Mientras enfrentamos la crisis de los últimos días y las crisis que vemos multiplicarse a nuestro alrededor, mientras los últimos días se acercan cada vez más, tenemos que ver cualquier tema de discusión, cualquier tema de controversia a través de los lentes de lo que Dios ha revelado, a través de la Biblia y a través de los escritos del Espíritu de Profecía. Elena G. de White nos dice, después de que describe la personificación de Cristo por Satanás en el libro El conflicto de los siglos, en la página 625, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Volumen 3 de Mensajes Selectos, páginas 83 y 84. Ella extiende este principio a sus propios escritos. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Padre Celestial, te rogamos por el espíritu de entrega que no tomemos la palabra de cualquier ser humano por lo que se enseña en la palabra escrita. Oramos para que ni la experiencia, ni la cultura, ni las opiniones de las personas que admiramos se inmiscuyan en nuestro proceso de toma de decisiones. Podemos confiar exclusivamente en el consejo escrito que has proporcionado, desde Moisés a nuestro profeta moderno. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.